Hola, Bien, soy Santiago Jiménez Arias. yo soy Joshua Olbuena Carvajal. Yo soy Santiago García Y yo, José Luis Acevedo. y somos el grupo número 4. Pues podemos empezar sobre las dos influencias que empezaron las ciudades de Brasil, que es la portuguesa y la africana, ¿no? Y cómo estas dos convivían, pues con una especie de relación entre esclavitud y esclavizador, ¿no? Y también como estas personas que fueron esclavizadas mezclaron su cultura portuguesa con la propia y se formó pues una identidad única como lo es Brasil hoy en día. Sí, Sí, claro, y también. eso se refleja pues, tanto en el lenguaje, que sigue siendo portugués, pero el dialecto y la pronunciación y todo eso pues varía. Y pues también en cuanto a la religión, ¿no? Que para ellos, pues sobre todo en la época de la esclavitud fue supremamente pues, importante y que ahí combinan pues estas religiones animistas africanas con el catolicismo europeo. Y pues lo mismo, que también la misma cultura que dejó Portugal en Brasil, a eso que hubo muchas ciudades costeras, como pasa en Portugal y no en el resto de Latinoamérica, ¿no? Que nosotros sí tenemos pues, ciudades costeras, pero no, pero se concentra más en los centros del país. En cambio, ahí es como todas las ciudades importantes son las que colindan con el mar, mientras que las centrales no tanto. También tiene que ver con el tema de que pues hacían parte del imperio portugués y este tenía un super imperio marítimo, entonces estas ciudades que estaban como en la costa se volvían puntos clave y en el momento este que se traslada el imperio portugués a Brasil y como que se vuelve el centro de todo, pues obviamente eso hace que esas ciudades cobren mucha más relevancia que las que están al interior. Sí, algo que también podríamos dar de la cultura africana que se vio rasgada en el Brasil, pues con todo esto, los esclavizantes y todo ello, es como el lenguaje y las palabras que nos han dejado a Latinoamérica o el idioma español, como el tucano, el jaguar, que no tenían ni idea que de ahí provenían, o también se ve otra influencia entre los países de cómo interpretan las palabras o cómo le dan un concepto a ellas. Digamos, el quilombo, donde pues en el podcast decía que el quilombo para los brasileños era sinónimo de libertad, como expresaba eso, pero en contraste encontramos que en Argentina quilombo era como ordinario o Desorden, problema. exacto, como desorden, problema que pues hace como que también ver estas dualidades y diferencias entre las culturas, dentro de las culturas latinoamericanas, directamente desde el dialecto. O digamos otra que me pareció interesante era como la tropicalia, que era como esta respuesta al terror por parte de la alegría, música, en donde eran resilientes con todo esto. Entonces, como que sí, la cultura brasileña es bien marcado por ello. Y pues esta como cultura, identidad fue un poco también pues generada, ¿no? De manera, pues las personas pues, querían unificar toda esa diversidad en algo como más grupal y pues ahí hablan específicamente del fútbol y la samba, ¿no? Que es lo que más los caracteriza y finalmente los une y los identifica ahí y en cualquier parte del mundo. Sí, y Sí, digamos eso. capoeira, digamos como la capoeira Ujú, dentro también. de los africanos, que yo tampoco tenía ni idea de que era una fachada para simplemente poder seguir la tradición indígena, bueno, africana que ellos tenían, de una manera totalmente contraria que hacía que los portugueses ni se dieran cuenta o la maquillaba o demás. Como ese concepto de maquillar o ocultar una cosa dentro de otra, ¿no? Dentro de medios artísticos como la canción que mencionaban, que era pues, aparentemente de amor, pero realmente Ah, era una pero canción protesta en contra de la dictadura. también un contraste que, pues, no sé, que nace de esa intención de crear como su propia cultura con la cultura propia que ya tenían, porque esto de meter el fútbol y la samba como parte, como parte insignia, como símbolo de Brasil fue muy impuesto. Intentaba diferenciarse de todo su pasado y toda su riqueza y como decir, hey, nosotros somos esto. Pues yo creo que también es importante enfatizar que Brasil pues consolidó una cultura propia pues muy rica o muy compleja, pues porque también le tocaba solo centrarse hacia sí misma ya que todos los países de Latinoamérica hablan español, ¿no? Y que también nosotros compartimos mucho con otros países alrededor de nosotros porque hablamos la misma lengua. En cambio Brasil es el único país junto a las Guyanas que habla otro idioma diferente al español y que también tiene la barrera natural que es los Andes y también el Amazonas, ¿no? Entonces como que en sí mismo pues tocó crecer porque no tenía contacto con otras personas y pues por eso generó una cultura que en cierta manera es muy diferente a lo que pasa alrededor de Latinoamérica, pero pues que también conjuga, pues que también nos hace como parte, ¿no? O sea, como que es diferente. Y yo creo que eso también se refleja como en el sentimiento vanguardista por pues, Brasilia, primera ciudad de Latinoamérica creada desde cero en una selva, mente que cambia el concepto portugués de ciudad de la costa y pues sí, límite a ello,
sino que realmente en contraste con las ciudades latinoamericanas, o bueno, españolas, que creemos en la plaza, creemos en la iglesia, que creemos una fundación histórica, pero que pues también tiene ciertas implicaciones con respecto al vivir latinoamericano o al vivir brasileño frente a unas ideas modernistas, ¿no? Como de Europa, desde la Carta de Atenas. Pues es que yo creo que es una ciudad ya que ellos ya han pensado para el hombre moderno, ¿no? Porque todas las ciudades en las que vivimos hasta hoy en día, Bogotá o las europeas, son para el hombre medieval o el hombre antiguo, ¿no? Y Brasilia es como, vamos a hacer la ciudad para el hombre que es de hoy, no para el hombre que fue hace 100 años, ni para el que va a ser dentro de 2000 años, sino para el de hoy. Y así se planeó Brasilia. Es eso, ¿no? O sea, se quedó de cero, pero ya se había planeado, ya se había diseñado antes. O sea, cuando se empezó a construir ya estaba pensada. Claro, pero digamos ahí también se ve cómo, pues, cómo se adapta la sociedad brasileña a este tipo, pues, de ciudad también. Porque no sé, como, pues, la supermanzana y cambiarle la escala, como lo pensaban lo moderno, al vehículo y que ya una ciudad no sea tan transitable desde el peatón. O, pues, bueno, estos conceptos que sí son muy relevantes a la forma de habitar y de vivir, pues, se ve reflejado en como los 2 millones de favelas que están alrededor y siento que se veía mucho lo de bonanzas, como que Ah, bonanzas que Ah, para unos niveles de riqueza, o sea, como que crean espacios buenísimos como el Palacio de la Ópera, la creación de Manaos, sí, como estructuras bien densas, pero de acuerdo a una élite y un grupo social, y pues yo creo que al igual también Brasilia refleja mucho de ello. Sí, eso pues es. yo creo que importante mencionar que algo que impulsó mucho esa búsqueda por un estilo arquitectónico tan propio con lo que lo tiene Brasil es porque desde ese tiempo fue la potencia económica más grande de Latinoamérica, ¿no? Y pues por lo mismo trajo mucha inversión extranjera y también mucha información del extranjero, que es lo que pasa en Europa con la arquitectura, ¿no? Somos un país como Brasil que es rico en recursos, somos un puerto marítimo muy importante a nivel mundial y pues necesitamos expandir las ciudades y pues como tenemos los presupuestos, tenemos la influencia extranjera, pues vamos a impulsar la arquitectura. Entonces yo es lo que siento que fue factor importante de que por qué la arquitectura moderna es tan clave en Brasil con respecto a lo que fue en otros países de Latinoamérica.